En cuanto al mini examen cognitivo de Lobo, es una adaptación de la población española al mini mental de Folstein, que es el test que hemos hablado anteriormente. Como diferencia al test de Folstein, el mini mental de Lobo consta de puntuación máxima de 35 puntos. Después sí que es verdad que se asemeja en tiempo, tarda de 5 a 10 minutos, y que también evalúa 5 áreas cognitivas diferentes: orientación, memoria, atención, lenguaje y capacidad constructiva. Aquí diferenciamos según la edad del paciente. Con más de 65 años es a partir de los 23 puntos cuando lo consideramos como deterioro cognitivo. Con menos de 18 puntos ya estaríamos en deterioro cognitivo grave. Con menos de 65 años ya diríamos que el paciente tiene un deterioro cognitivo si tuviera menos de 27 puntos o igual. Hola, buenas. Soy Bárbara, residente de Medicina Familiar y Comunitaria de cuarto año del consultorio de Bolillo de la Habitación, y voy a continuar explicando algunos de los test que tenemos para valorar la esfera mental en nuestro paciente mayor. Otro de los test que disponemos es el test del reloj, que es muy sencillo de utilizar y se puede emplear tanto para el cribado del deterioro cognitivo como para ver la evolución de los cuadros confusionales. Valora la esfera mental global y principalmente la praxis constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico. Para realizarlo, simplemente le tenemos que decir al paciente que dibuje un reloj, o sea, una esfera, que ponga las 12 horas del reloj y le decimos que señale una hora, por ejemplo, las 11:10. En función de cómo lo elabora el paciente, pues veremos su capacidad de comprensión, de retención, la ejecución motora y, por ejemplo, como vemos en la imagen, podemos hacer un diagnóstico un poco aproximado de si el paciente tiene más riesgo de Alzheimer o riesgo de Parkinson, por ejemplo. Otro de los test que disponemos es del SET test, que es muy útil en pacientes analfabetos o con déficits sensoriales y explora la fluencia verbal, la denominación por categorías y la memoria semántica. Simplemente tenemos que hacer una pequeña tabla con ítems, con colores, animales, frutas o ciudades, y le decimos al paciente que diga elementos de cada ítem. Se le da 1 minuto por cada ítem, pero si consigue decir 10 elementos sin repetición, ya pasamos al segundo ítem. El tiempo máximo del que dispone por cada categoría es 1 minuto. La puntuación está entre 0 y 40 y se considera patológica en adultos cuando da una puntuación mayor o igual a 29 y en los ancianos cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 27. Otro test más completo que tenemos, pero que es fácil y de llevar a cabo, es el test de los 7 minutos, que está compuesto por 4 pruebas simples. La primera sería para ver la orientación temporal, que le preguntamos al paciente sobre el día de la semana, el mes o el año. En el segundo apartado veríamos el análisis de la memoria, que le presentamos al paciente imágenes que él tiene que recordar, porque posteriormente nos la tendrá que decir. Le facilitamos normalmente una clave semántica, o sea, una prueba para ayudarle a recordar, y si con la ayuda no mejora el rendimiento al final de la prueba, pues orienta hacia una demencia tipo Alzheimer o a la existencia de un mayor riesgo de desarrollarla. Como tercera prueba haríamos el SET test que hemos comentado anteriormente para ver la fluidez en el lenguaje, y en cuarto lugar, para ver la praxis constructiva, pues utilizaríamos el test del reloj. Una escala de la que disponemos en nuestras herramientas de Diraya es la del deterioro global de Reisberg. La puntuación se corresponde con la puntuación que obtengamos en el mini mental de Lobo, y es muy útil para ver la evolución de los pacientes que ya tenemos diagnosticados con demencia. Según el estadio en el que se encuentre, tendrán más afectadas unas actividades básicas de la vida diaria o una afectación diferente. Bueno, y una vez que le hemos hecho estas escalas a nuestros pacientes, pues nos preguntaremos si el deterioro cognitivo observado cumple criterios de demencia real. Sabemos que los criterios del DSM-4 para la definición de demencia
son que haya un déficit cognitivo múltiple, es decir, que afecta a la memoria y al menos en uno de los siguientes campos, como pueden ser afasia, aprasia, agnosia, deterioro de las funciones ejecutivas, como pueden ser la planificación o la secuencia correcta, que los déficits cognitivos causan un deterioro significativo en el funcionamiento social y ocupacional respecto a nivel previo, y esto es clave resaltarlo, ya que muchas veces en la evaluación de la demencia nos centramos en la capacidad de llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, y esto se ve mermado cuando ya el deterioro cognitivo normalmente es más evolucionado. Por eso es muy importante ver al principio cómo influye en el funcionamiento social y ocupacional de nuestros pacientes. Y bueno, que este déficit no se presente únicamente en el transcurso de un delirium y no sea causado por una depresión, obviamente. Así pues, para llegar al diagnóstico etiológico, pues nos basaremos en los datos de la historia médica, en las baterías de exploración neurológica, en la neuroimagen, que lo realizará sobre todo en las consultas de neurología, y la valoración de la evolución del cuadro clínico. Incluyendo en este apartado la valoración con las escalas que hemos comentado. Y bueno, esto es una tabla un poco diferencial con las características de la demencia cortical y subcortical, cuáles son los parámetros que se ven más afectados en una o en otra. Y bueno, como sabemos, un área muy afectada en gran parte de nuestros pacientes mayores es el área afectiva, por lo tanto es muy importante realizar una correcta valoración, ya que la depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente en los ancianos, representa hasta un 20% en los varones y un 40% en las mujeres, y el diagnóstico es básicamente clínico, a través de la entrevista clínica, insistiendo bueno, en los acontecimientos vitales, los desencadenantes, y en la observación de detalles, como siempre tenemos que estar pendientes de cómo nuestros pacientes entran a la consulta, cómo es la forma de caminar, la actitud, el aspecto, el aseo, el tono de la voz. Son pistas que nada más entrar el paciente por la consulta podemos ir captando. Y, y bueno, la ansiedad sabemos que más que una enfermedad es un síntoma frecuente en nuestros pacientes y constituye un estado emocional de malestar y aprensión desproporcionada, que tiene una repercusión muy importante en la calidad de vida, en el rendimiento de las funciones cognitivas y agrava los cuadros depresivos y las molestias físicas. Además, estos cuadros pues, tienen importantes repercusiones porque también prolongan las estancias hospitalarias y es fuente de numerosas consultas, ingresos y tratamientos. Entonces, tenemos que tener una adecuada atención a esto. Y a la hora de explorar la esfera afectiva, pues interrogaremos a nuestros pacientes pues, sobre su estado anímico, la labilidad emocional, los trastornos del sueño, muy importante ver cuáles son los patrones, cuáles son las dificultades en el sueño que tienen, si hay trastornos en el apetito, si hay anedonia, anergia, indagar un poquito a ver si hay ideación o tentativa autolítica y estaremos muy acostumbrados a ver cuáles son las quejas somáticas. Para valorar esta esfera afectiva, la principal escala que utilizamos es la escala de depresión geriátrica de IESABAC, y también en nuestra área podemos utilizar la escala de depresión y ansiedad de Goldberg. De tal modo que la escala de IESABAC evita los síntomas somáticos y se focaliza en la atención, en la semiología depresiva y en la calidad de vida. Por lo tanto, es un screening para la depresión y nos sirve como herramienta para evaluar la severidad del cuadro depresivo. Asimismo, como para monitorizar la respuesta terapéutica y ver si ha habido algún tipo de mejoría. El punto de corte es entre 5 y 6, de 0 a 5 sería normalidad, de 6 a 9 una depresión probable y mayor o igual a 10 depresión establecida. Estos son los ítems que preguntamos, que los tenemos disponibles en nuestra aplicación de Diraya. Y otra de las escalas a las que podemos acceder desde Diraya es la escala de Goldberg, que puede ser utilizada tanto en pacientes jóvenes como en el paciente anciano, con la diferencia de que en el paciente anciano realizaríamos todas las preguntas y si tiene una puntuación mayor o igual a 6 ya sería un indicador de patología ansioso-depresiva, y si es un paciente joven realizaríamos las 4 primeras preguntas y si hay 2 o más respuestas afirmativas pues continuaríamos preguntando. Y esto es todo, gracias por vuestra atención.
Bueno, la esfera social es otro de los campos que tenemos que tener en cuenta para hacer la valoración geriátrica integral. La valoración social, aunque el trabajador social es quien se encarga de realizar una valoración exhaustiva de este campo, nosotros como médicos de atención primaria tenemos que dejar constancia de los datos de interés en nuestra historia clínica. Esto nos permitirá marcar la relación que tiene el paciente con el paciente anciano con su entorno y poder hacer un estudio y estratificar los recursos que el paciente va a requerir en un futuro o en la actualidad. Es algo complejo realizar esta valoración, ya que no hay un consenso sobre los componentes que tenemos que evaluar. En la mayoría de las escalas y estudios se habla de componentes objetivos como son el hogar, el apoyo familiar y el apoyo social que presenta el paciente, pero no nos podemos olvidar de algo subjetivo y que tiene muchísimo peso, que es la calidad de vida que el paciente percibe. Preguntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la valoración social, pues si está soltero, casado, viudo, cuántos hijos tiene, viven cerca, lo visitan con frecuencia, si tiene familiares, amigos, vecinos, el domicilio cómo es, si tiene planta baja, si tiene fácil acceso, si tiene ascensor, y bueno, ahí dejo una lista para poder verla. Una de las escalas que utilizamos para hacer la valoración social es la escala OARS de recursos sociales. Es una escala multidimensional que evalúa 5 áreas, como son la estructura familiar y los recursos sociales, los recursos económicos, la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria del paciente y la salud física y mental. Esta escala hace un puntaje de 1 significa que el paciente tiene unos excelentes recursos sociales, por lo cual no va a requerir mayor asistencia en la actualidad. Y el 6, que es la máxima puntuación, sería un deterioro social total, o sea que estaría muy demandante este paciente. Otra escala que tenemos que hacer mención es la escala de Gijón. Es una escala sociofamiliar. Valora la situación social y familiar de las personas ancianas que viven en su domicilio. No podrían utilizarse en pacientes institucionalizados. Su objetivo es detectar situaciones de riesgo y problemas sociales y poder actuar antes de que esos vayan a más. También tiene 5 áreas de riesgo social, que son la situación familiar, la económica, la vivienda, las relaciones sociales del paciente y el apoyo en la red social. La puntuación oscila entre 0 y 20, siendo 0 poco indicativo de situación social, de mala situación social, o sea que tiene un buen apoyo familiar, y siendo 20 paciente que está prácticamente solo y va a requerir bastantes recursos referente a este aspecto. Bueno, pues yo soy Marina, soy la residente de Enfermería Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Bollullo y voy a continuar con la parte de la valoración de la esfera social en el contexto de la valoración geriátrica integral. No podemos completar una valoración de la esfera social sin conocer la escala de Filadelfia, que por poner un poco en contexto surge en 1970, alrededor de 1970, y la crea la auto, y es una medición o cuantificación de la calidad de vida del anciano. Mide varios parámetros, como pueden ser, por ejemplo, la adaptación al proceso de envejecimiento, el grado de soledad o la ansiedad, a fin de medir el grado subjetivo de satisfacción con la propia vida que tiene el anciano en estos momentos. Y es una escala que tiene una aplicabilidad excelente y solamente se ve limitada por procesos como pueden ser los trastornos del lenguaje, como la afasia o el deterioro cognitivo. Y bueno, por cerrar ya un poco esta parte de la valoración de la esfera social, encontramos la escala de Zari, que no está tanto enfocada en el anciano per se, sino en el cuidador principal. Explora el sufrimiento del cuidador principal en 4 áreas, que serían la salud física, salud mental, actividad social y recursos económicos. Consta con 22 ítems que están divididos en sus escalas de integración social, ocupación y orientación, independencia física y movilidad, los cuales están divididos en escalas tipo Likert del 1 al 5, donde el 1 sería nunca y el 5 sería casi siempre, en donde se entiende que a mayor puntuación, mayor sobrecarga. De manera que a partir de 47 puntos se experimentaría una sobrecarga leve moderada y a partir de los 56 puntos una sobrecarga intensa. Y por decir un poco aquellos factores que influyen sobre la sobrecarga que puede experimentar el cuidador principal,
pues serían el deterioro cognitivo del paciente, la relación del cuidador con el paciente, los mecanismos de afrontamiento que tenga el propio cuidador y los recursos de los que disponga la familia o el entorno, a recursos sociales para descargar a este cuidador principal. Y como recomendación para esta escala se recomienda el despistaje en pacientes que presenten un grado de deterioro significativo o pacientes con cualquier tipo de deterioro cognitivo. A continuación y por último vamos a hablar de la valoración del rendimiento físico. Esta es una de las partes más novedosas dentro de la valoración geriátrica integral, dado que previamente no entraba como una de las esferas en estudio. Se trata de una medida objetiva de la capacidad global de una persona que está centrada en su capacidad de moverse. Es importante dado que una alteración de su actividad física puede suponer una antesala de discapacidad. Asimismo, está basada en las actividades básicas de la vida diaria, de las cuales ya ha hablado mi compañera previamente. Para su estudio es necesario observar diferentes requerimientos. En concreto, se estudian la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad, la capacidad cardiovascular, el sistema osteoarticular y el sistema neurológico de nuestros pacientes. Asimismo, para su estudio se usan una serie de escalas diferentes, entre las cuales destacamos las que se ven a continuación: Short Physical Performance Battery, velocidad de la marcha desde los 5 minutos, Time Up and Go, y por último este de Alusti, que cabe mencionar que es una escala novedosa que se ha desarrollado aquí en España y que permite valorar el rendimiento físico de aquellas personas que no tienen capacidad de deambular, lo cual las otras escalas no permiten. Todas estas nos aportan un valor pronóstico y predictor de discapacidad aguda. Dentro de todas ellas vamos a hablar detenidamente sobre la velocidad de la marcha, dado que es una de las más usadas en la clínica de la medicina de familia por su facilidad de evaluación. En concreto, solamente hace falta un espacio de 4 metros. De hecho, la escala se basa en medir el tiempo que tarda el paciente en recorrer estos 4 metros, tanto lo más rápido posible como a la velocidad normal de su marcha. Dependiendo de si esta está aumentada con respecto a unos parámetros previamente descritos, se puede ver una alteración de la velocidad. Esto supone una valoración independiente del deterioro físico y un aumento del riesgo de mortalidad. Asimismo, puede identificar a pacientes que requieren un uso de mayores escalas u otro tipo de estudios. Puede identificar a ancianos frágiles, término que desarrollaremos a continuación, y que pueden no requerir tratamiento de patologías crónicas que en este momento sean asintomáticas. Asimismo, puede identificar el requerimiento de actitudes preventivas que realizar sobre estos pacientes. Como ya hemos comentado, dentro del estudio del rendimiento físico debe incluir ciertos aspectos que no hemos desglosado previamente. La ya mencionada fragilidad, que permite valorar el deterioro clínico y o psicológico de los pacientes y que nos da una idea de un mayor riesgo de vulnerabilidad ante eventos adversos. Estos eventos adversos pueden ser tales como caídas, fracturas, institucionalización, mayor riesgo de hospitalizaciones, mayores complicaciones quirúrgicas o bien incluso un aumento de la mortalidad. Esta fragilidad se estudia de diferentes métodos. Dos de las escalas más utilizadas son, por un lado, la escala clínica de fragilidad, que clasifica a los pacientes en 9 estados, desde muy en forma hasta enfermedad terminal, y que se basa en el estudio de las actividades básicas e instrumentalizadas de la vida diaria, así como las expectativas de vida. Y por otro lado está la escala BES-13, que es una de las más usadas, sobre todo fuera de nuestro país, que nos permite realizar un screening de la capacidad funcional y física de los pacientes, basada en la edad, la salud autopercibida y la actividad física. Valorando esta fragilidad nos permite optar por realizar diferentes actividades preventivas. En concreto, algunas de las más importantes se tratan de las actividades de ejercicio físico. Estas son recomendadas de manera grupal, así puede crear también un vínculo con la comunidad y reforzar la esfera social, o en caso de pacientes que tienen un impedimento físico se puede optar por un ejercicio individual. Asimismo, se puede optar a la suplementación nutricional en los casos en los que la dieta sea deficiente o bien reevaluar el plan de cuidados. Asimismo, aparte de la fragilidad, se debe estudiar de manera independiente el riesgo de caída. Destacar que en la población mayor de 65 años, un tercio de ellas sufre al menos una caída al año y que en los casos de mayores de 80, estas cifras ascienden a la mitad de ellos. Si ya han sufrido una caída previa, tienen un mayor riesgo de sufrir nuevas caídas. Las caídas suponen un mayor riesgo de fracturas, sobre todo en pacientes osteoporóticos, por lo cual se puede optar por realizar una densitometría en los pacientes con frecuentes caídas. Es importante estudiar la tensión arterial, la agudeza visual, revisar los medicamentos que toma el paciente, sobre todo aquellos que aumenten la carga anticolinérgica, realizar una inspección de los pies, ya que son la base de apoyo, y valorar la fuerza y equilibrio en los miembros inferiores. La fuerza muscular
Es además otro de los apartados independientes de estudio dentro del rendimiento físico, en concreto de los cuádriceps. Los cuádriceps son aquellos grupos musculares que nos permiten la deambulación. Por tanto, un deterioro en su fuerza supone un mayor riesgo de caída y por tanto un mayor riesgo de fractura de cadera. La medición es sencilla y se trata de permitir que el paciente se levante sin usar sus miembros superiores. Por último, la última de las esferas de estudio dentro del rendimiento físico es el manejo del espacio vital. En concreto, se realiza midiendo la distancia que hay entre la vivienda del individuo y el centro de la ciudad, en concreto donde se desarrolla la actividad lúdica y económica, valorando los lugares y destinos más frecuentes que visita el paciente, así como las ayudas que necesita para este desplazamiento y el grado de independencia que tiene para poder realizar dichos desplazamientos por sí solo, nos permite valorar el riesgo de caída, la calidad de vida percibida por el propio paciente, así como el riesgo de institucionalización y, por último, de mortalidad. Para terminar, por tanto, con la valoración geriátrica integral, podemos concluir que esta nos da una visión general de la salud de los ancianos, que nos permite adaptar los cuidados a las necesidades individualizadas que requiere cada uno de nuestros pacientes. El uso de escala nos permite tener una información más o menos objetiva que es reproducible entre distintos profesionales en distintos ámbitos, así como en distintos países. En definitiva, la valoración geriátrica integral nos permite conocer mejor a nuestros pacientes, lo cual supone una mejora en concreto en nuestra profesión y nuestra especialidad de la medicina de familia.